Durante los siguientes 2 meses vamos a estar meditando en este profeta, en este libro del Antiguo Testamento, y vamos a hacer un recorrido en este hermoso libro, y la serie le he titulado, ¿verdad? Un amor incomparable. Así se llama la serie que vamos a ver del profeta Oseas, un amor incomparable, ¿ok? Y vamos a ver a lo largo de estos meses lo que nos dice la palabra del Señor a través de este profeta. Y antes de iniciar, o más bien ya iniciando, quisiera preguntarles, ¿quién de ustedes ha leído el profeta Oseas? ¿Puede levantar su mano? Yo sé que hay muchos cristianos de mucho tiempo, pero también hay algunos que apenas están conociendo la fe. Levanten su mano bien, no les dé pena. ¿Quién ha leído el profeta Oseas? ¿Quién no lo ha leído? A ver, levante su mano. ¿Quién no lo ha leído? Acá, bueno, tiene unas personas interesantes. Hoy vamos a descubrir esto. Entonces, a las personas que sí lo leyeron, ¿de qué trata el libro de Oseas? ¿Cuál es la historia principal del libro de Oseas? A ver, quiero escuchar a alguien que me diga. Ok, fíjense muy bien lo que dice Chuy. El profeta Oseas habla de una historia de un hombre de Dios, que el Señor le dice, cásate con una prostituta. ¿Escucharon bien, El Dios le está diciendo a este profeta, debes de enlazarte matrimonialmente con esta mujer llamada Gomer, y Gomer era una prostituta. Quizá en esta mañana la historia te suena interesante, pero la verdad quizá digas, oiga pastor, la verdad es que pues no lo había leído este libro, me suena interesante la historia de un hombre que se casa con una prostituta, pero me parece realmente una historia sacada de la ciencia ficción. La realidad es que yo creo que nadie en su sano juicio se casaría ¿con quién? Con una prostituta. O sea, yo, hablando de los hombres, yo no lo haría. Yo creo que una mujer tampoco se casaría con un hombre que se dedica a la prostitución. Así es que esta historia creo que no tiene que ver conmigo. Pero hoy quiero decirte que esta historia tiene que ver muchísimo con nosotros, porque el libro de Oseas revela un amor que es incomparable, un amor que no pone condiciones. El amor de Oseas hacia Gomer refleja el amor que tiene Dios hacia su pueblo, el amor que tiene Dios hacia su iglesia, el amor que tiene Dios hacia ti y hacia mí. Pero por otro lado también, Gomer, la prostituta, refleja el amor que tiene el pueblo de Israel por Dios. El amor que a veces su iglesia tiene también por el Señor. Y el amor que a veces nosotros también tenemos por Dios. Ese amor que a veces no corresponde a como Dios nos ama. Ese amor que a veces no es lo suficiente. Ese amor que a veces no es de la misma manera como Dios lo hace hacia con nosotros. Así es que cuando nosotros leemos el libro de Oseas, vamos a estarnos preguntando 2 cosas para mí muy importantes. La primera es, ¿por qué somos tan necios en no amar a Dios? ¿Por qué nos comportamos de esa forma? ¿Por qué somos tan indiferentes hacia Él? ¿Por qué a veces no nos parece tan importante si Él nos ama de esa manera? Entonces cada vez que estás leyendo el libro de Oseas, vas a preguntarte esto. Pero también vas a preguntarte algo. ¿En verdad Dios me ama de esa manera? ¿En verdad Dios me ama tanto, ¿sí?, que Él se compromete conmigo a pesar de que yo no me comprometo con Él? Las personas, amigos, necesitamos asombrarnos del amor de Dios, donde inicia la transformación de las vidas. Escucha bien. El libro de Oseas es importantísimo. Es importante para ti, es importante para mí. Porque a raíz que tú comprendes el amor de Dios en tu vida, tú puedes entender y reconocer que necesitas de Dios, y entonces puedes darte cuenta también
que tienes un corazón que no le busca, un corazón que tiene malos pensamientos, un corazón que no actúa correctamente y que necesitas de un Salvador. Y esto hace que el libro de Oseas se vuelva tan importante porque es una invitación a asombrarnos del amor del Señor. Fíjense lo que dice un autor llamado Paul Tripp al respecto, acerca del amor de Dios y qué tan importante es que tú y yo le amemos. Fíjate lo que dice Paul Tripp. Dice, la falta de asombro del amor de Dios ha llevado a billones de individuos a comportarse de manera egoísta, antisocial e inmoral. Pero sobre todo a ir, ¿qué dice Paul? En contra de Él. ¿Sí? El amor de Dios es importante porque nos ayuda a entender quiénes somos y quién es Dios. Así es que vamos a esta mañana al texto. Vamos a abrir nuestras Biblias en Oseas capítulo número 1 y vamos a ver este amor incomparable, este amor inesperado. El sermón de esta mañana tiene como título Un amor inesperado. Y vean lo que dice Oseas capítulo número 1 de los versículos 1 al 11. Síganme con su mirada. Dice, esta es la palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Berí, durante los reinados, fíjense los reyes, Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, rey de Judá. Y durante el reinado de ¿quién dice de quién? De Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo, ve y toma por esposa a una prostituta, y vean, y ten con ella hijos de prostitución. Porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblaín, la cual concebió y le dio a luz un hijo. Entonces el Señor le dijo, ponle Jerreel, ese es el nombre del primer hijo, porque dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por la masacre en Jerreel. Así pondré fin al dominio de Israel y ese día quebraré el arco de Israel en el valle de Jerreel. Gomer volvió a concebir y dio a luz a una pequeñita hora, dice la palabra. Y entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre Indigna. Vean ese nombre, vean qué bonito nombre. Indigna de compasión. Porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré, vean cómo está actuando el Señor, le negaré el perdón. En cambio tendré compasión de la tribu de Judá y la salvaré, pero no por medio de arco ni de espada, ni de batallas, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio del Señor su Dios. Cuando Gomer destetó a la llamada indigna de compasión, volvió a concebir y tuvo otro hijo. Entonces el Señor le dijo, Oseas, ponle por nombre, vean otro nombre tan hermoso, pueblo ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Con todos los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el mismo lugar donde se les llamó pueblo ajeno, se les llamará hijos ¿de qué? Del Dios viviente. Y el pueblo de Judá se reunirá con el pueblo de Israel y nombrarán, ¿qué dice ahí? Un solo jefe, y resurgirán en su país, porque grande será el día de Jerreel. Tres cosas voy a hablar acerca del amor del Señor hoy en esta mañana. Recuerden, el título del sermón se llama o se titula Un amor inesperado. Y voy a ver tres cosas acerca del amor de Dios que vemos en este pasaje. La primera, lo extraño de su amor. La segunda, la dureza de su amor. Y la tercera, lo asombroso de su amor. Repito las tres cosas que vamos a ver en esta mañana. Lo extraño, la dureza y lo asombroso de su amor. Vamos a la primera, lo extraño de su amor. Y voy a leer otra vez los primeros versículos. Esta es la palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Berí, durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías y rey de Judá, y durante el reinado de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. La primera vez, vean bien lo que está diciendo el Señor.
que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo: ve y toma por esposa a una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo y se ha apartado del Señor. Una cosa importante encontramos en estos versículos y que quiero que hoy en esta mañana podamos grabarlo en lo más profundo de nuestro corazón. Escuchen, el amor de Dios no está determinado por nuestro amor. Escucha bien, ¿te parece extraño esto? El amor de Dios no está determinado por nuestro amor. El Dios del Evangelio, amigos, nos ama porque Él decidió amarnos. Su amor no está condicionado al nuestro. Su amor no está condicionado en Dios no te va a decir, yo voy a amar a Julio siempre y cuando Él me ame. No. Dios no te va a decir, yo te voy a amar un poquito más si tú me amas. No. El Señor ha tomado la decisión de amarnos. ¿Y esto, amigos, les parece extraño? ¿O es normal? Es muy extraño, porque las personas no estamos acostumbrados a amar de esa manera. Tú y yo amamos al otro siempre pensando en que él me debe amar a mí. Si él me ama, yo también lo voy a amar. Así funcionamos, ¿cierto? Si una persona te miente, piensa en tu mejor amigo. Y esa persona te echa una mentira, pero una mentira realmente profunda. ¿Lo amas? ¿Lo vas a amar de la misma manera? Los que están casados, si tu esposo te miente, si te dice fui al fútbol, pero no se fue al fútbol, se fue a otro lado y lo descubres porque sube una selfie al Facebook y lo descubres que se fue a otro lado, ¿lo vas a amar de la misma manera? ¿Lo vas a perdonar? No. ¿Cierto? No lo perdonamos, exacto, te enojas, Rosa, así es. Qué bueno que somos sinceros, es que sí es cierto, no los amamos, nos enojamos, nuestro cariño disminuye. Cuando sus hijos hacen algo, a ver, mamá, se los va a llevar a otro camino más complicado. Cuando sus hijos hacen algo, cuando ustedes les dicen, oye, ¿me tiendes por favor la cama? Voy a salir un rato a la tienda, pero quiero que cuando llegue tu cuarto esté arreglado, ¿no? ¿Amamos a nuestros hijos de la misma manera? No. A veces los padres, ¿verdad? Cuando a un padre le preguntas, ¿tienes hijos consentidos? ¿Qué dicen? Ay, te está diciendo a los hijos ya, ¿verdad? Sí hay. Pero a veces, tenemos que ser muy honestos, a veces amamos al que nos demuestra más amor. Así funcionamos las personas. Amar a una persona que no te ama es complicado. El profeta Oseas es llamado por Dios a amar a una mujer que no lo va a amar nunca, porque es una prostituta. Por eso le dice, ve y toma por esposa a una prostituta. Los que son solteros, ¿quién de ustedes se casaría con un hombre o con una mujer que no los va a amar? ¿Alguno de ustedes haría esta locura? Una prostituta ama por conveniencia, ¿cierto? Una prostituta, ¿su amor es genuino? No, es falso. Su amor no es exclusivo, tiene otros amores. Y el Señor le dice, Oseas, tú tienes que amar a esta mujer. Pero eso no es todo. Pónganle, dicen, bueno, te casas con ella. Y dices, bueno, pues me voy a casar con ella. Y a lo mejor en nuestro contexto sería, si las cosas no funcionan, entonces nos separamos. Pero Dios le dice, espera. Aparte de casarte con ella, vas a tener con ella hijos de prostitución. Vaya locura, ¿no?
¿No es extraño lo que le está pidiendo Dios a Oseas? ¿No es extraño que le pida que ame a una mujer que no la va a amar? Ahora, ¿cómo reacciona Oseas ante este gran disparate de Dios? Porque es un disparate dentro de nuestros ojos, ¿no? O sea, ¿cómo va a amar a una persona que no le ama? ¿Cómo reacciona Oseas? Obedeciendo. Ahora, nosotros leemos y es muy padre ver. ¿No es extraño que Oseas no pone resistencia? Dice, no, ay, pastor, pues es un hijo de Dios. Obedece. Es bien obediente, debe de ser obediente. Si no, imagínense, si no, ni su nombre estaría en la Biblia. No, no es cierto. Es realmente extraño también que Oseas no diga nada y diga, lo voy a hacer. Porque si recordamos a lo largo de la historia de la redención, desde el Génesis al Apocalipsis, podemos encontrar la historia de hombres que Dios les dijo, haz esto, y no lo hicieron. Uno de ellos fue el profeta Jonás. El Señor le dice, ve a Nínive y ve a predicar a esa ciudad que está perdida, pero yo quiero que tú vayas y prediques el evangelio. ¿Y qué dice Jonás? Ni loco, Señor. Agarra y se embarca y en vez de irse hacia Nínive, se va en dirección contraria y se va a Tarsis. Él también eso era una locura, porque cuando Dios le dice a Jonás que vaya ahí, sabía que seguramente iba a morir. Por eso no quiere ir. Pero Jonás no obedece a Dios. Otro también que Dios le dijo fue Jeremías. Le dijo, Jeremías capítulo número 1 y 2, cuando él se encuentra con Dios, Dios le dice a Jeremías, ve porque tú vas a ser profeta mío en todas las naciones. ¿Y qué le dice Jeremías? No puedo, estoy muy chavo, soy muy joven, no puedo ir, no sé ni hablar, Señor. Pero Oseas no muestra oposición. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que Oseas dice, estás loco, pero te voy a obedecer? La razón está en lo que Dios le da una explicación a Oseas. Dice, porque el país se ha prostituido por completo. Se ha apartado ¿de quién? Del Señor. Y entonces cuando Oseas escucha esto, el profeta entiende que Dios quiere utilizar su matrimonio para que el pueblo rebelde de Dios vea el incomparable amor del Señor. El profeta entiende que Dios nos ama de la misma manera a nosotros, a pesar de cómo somos. A pesar de que a veces somos unos mentirosos, a pesar de que a veces nosotros somos unos soberbios, a pesar de que a veces nosotros somos unos orgullosos, a pesar de que nosotros amamos otras cosas más que a Dios, amamos más nuestro dinero, amamos más nuestro trabajo, y no estoy diciendo que no ames tu trabajo y no estoy diciendo que no ames tu dinero. Lo que te estoy diciendo es que tu trabajo y tu dinero estén por encima de Dios. Eso es lo malo. ¿Sí? Entonces, cuando pasa esto, el profeta entiende realmente que él debe hacer esto para mostrar el incomparable amor del Señor. La situación de Israel es crítica. Estamos ante una de las épocas más oscuras del pueblo de Dios. Esto lo podemos ver en el versículo número 1 cuando dice, esta es la palabra del Señor que vino Oseas, hijo de Berí, durante los años del reino. ¿De quién dice ahí? Usías. Lean Primera de Reyes en casa, de los capítulos 18 como hasta el... Sí, 18, del 12 como hasta el 20, Primera de Reyes, y van a encontrar la vida de todos estos reyes. Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, el rey de Judá, y durante el reinado de, ¿qué dice ahí? De Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Este último es considerado por los historiadores bíblicos el peor rey en la historia de Israel. Jeroboam II es considerado realmente
el peor de los reyes, porque en su época el pueblo de Israel estaba lleno de idolatría y estaba lleno de desobediencia a Dios. Este era el pueblo al cual Dios estaba hablando en el libro de Oseas. Pero a ese pueblo desconsiderado, a ese pueblo que no ama al Señor, Dios ha prometido ¿qué? Amarlo. A ese pueblo que se parece a ti y a mí. A ese pueblo que cuando le hablan de Dios dice, bueno, creo que sí es importante, pero creo que hay otras cosas más importantes que Dios, ¿no? A ese tipo de personas que a veces no encontramos como algo importante al Señor, a ese pueblo Dios ha prometido amarlo. ¿Qué se merecía Israel? ¿Merecía el amor de Dios? ¿Merecía el amor de Dios? ¿Qué merecía? A ver, díganme, ¿qué harían con un pueblo que no está obedeciendo, que no le está adorando, que construye altares en otros lugares, que desobedece abiertamente la palabra de Dios? ¿Qué se merecía? Destrucción. ¿Qué más? ¿Qué? Que Dios se olvide de ellos. ¿Qué nos merecemos nosotros? ¿Seguros? No. Dicen, no, creo que ya está siendo muy fuerte. Oseas nos recuerda, fíjese bien, que nada de lo que hacemos también nos hace merecedores del amor de Dios. Somos amados por su propia iniciativa. ¿Esto es extraño? Pero es una hermosa noticia, ¿no creen? Porque el Dios del Evangelio nos ama inagotablemente, ahí va a aparecer en pantalla, a pesar de la oscuridad de nuestro corazón. Dios te ama a pesar de la oscuridad que hay en tu corazón. Yo los veo y todos parecen buenas personas. Todos parecen, y me caen bien. Yo parezco una buena persona. Pero delante del Señor, el Señor conoce realmente quiénes somos. Conoce nuestros malos pensamientos. Conoce realmente las verdaderas motivaciones por las que estamos aquí, ¿no? A veces tenemos que reconocer que no estamos aquí realmente para adorar al Señor. Estamos aquí simplemente a lo mejor para que nos vaya bien, para que no nos pase nada. El Señor conoce nuestro corazón. Conoce cómo a veces nosotros utilizamos a las personas. Conoce cómo a veces nosotros somos groseros con otras personas, cómo mentimos, cómo somos orgullosos, cómo somos soberbios. Pero en medio de todo eso, amigo, el libro de Oseas nos dice que Dios, ¿qué? Nos ama. La pregunta es, ¿te sientes amado por Dios? ¿Te sientes amado por Él? Vean lo que dice Isaías, que va a aparecer ahí 49, 15 y 16. Dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, dice el Señor, yo no te voy a olvidar. Ahora, el que piensen, quiero ir a tu corazón. Acuérdense, no simplemente es darte información, hablarte de buenas historias. Quiero ir a tu corazón. Piensa en quién eres realmente. Piensa realmente en tu amor que tú le tienes hacia Dios. Y si tú eres honesto, no le amas como deberías amarle. Ahora, cuando te digo que a pesar de cómo eres, el Señor te ama, ¿cómo te sientes? O sea, nada más es así como que, pues qué padre, que me ama. ¿No te llena de vergüenza eso? El que yo te diga que Dios te ama porque Él quiere hacerlo y no importa si tú le correspondas o no, esto te debe de llenar de vergüenza y debe de provocar también que odies lo que estás haciendo mal. Que odies que a veces Él no es importante para ti,
Que odies que a veces las motivaciones por las cuales tú le buscas no son las correctas. Que odies que a veces no eres ese esposo que deberías de ser. Que odies que a veces no eres ese estudiante universitario que deberías de ser. Pero también provoca que busquemos amarlo sobre todas las cosas. Repito, el amor extraño de Dios debe de llenarnos de vergüenza, debe llevarnos a odiarnos el pecado y debe de llevarnos a buscar amarlo sobre todas las cosas. Esa es la invitación en esta mañana. Esa es la invitación en esta primera parte del profeta de Oseas, en estos primeros 3 versículos. El Señor te está invitando a que puedas realmente ver el amor de Dios en tu vida. Y que te avergüences y que te llenes de furia contra el pecado que está pasando en tu corazón y que busques amarlo sobre todas las cosas. Porque Él te ama a ti. No puedes quedarte de brazos cruzados viviendo como estás viviendo ahora. El Señor quiere que tú cambies. El Señor quiere que tú lo ames. El Señor quiere que tú lo busques. Él ha tomado la iniciativa. Él te ha buscado. Este es el amor extraño de Dios. Pero vean el segundo punto, que es la dureza de su amor. El amor de Dios es extraño porque Él nos ama de esa manera, no como nosotros amamos. Pero vean la dureza de su amor. Versículo 3. Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz a un hijo. Y entonces el Señor empieza a dar el nombre de los 3 hijos de Oseas. Pero vean estos nombres. Dice, ponle por nombre el primero, Jerreel, porque dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por la masacre de Jerreel, así lo pondré fin al dominio del reino de Israel. Y me salto un poquito. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre a la segunda, ¿indigna de qué? Porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré, ¿qué dice? El perdón. En cambio tendré compasión de la tribu de Judá y la salvaré, pero no por medio de arco, ni de espada, ni de batallas, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio del Señor. Y cuando Gomer destetó a la llamada indigna de compasión, volvió a concebir y tuvo a otro hijo. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre, pueblo ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios. El amor de Dios es inagotable. En estos versículos encontramos esta verdad. Escúchala. El amor de Dios es inagotable, pero su corrección es inevitable. Repito, o sea, Dios sí te ama, pero su corrección es inevitable. El nacimiento de un hijo es, para los que son papás, es motivo de celebración, ¿cierto? ¿Se les olvida cuando nació su pequeño? El nacimiento de nuestro pequeño está grabado en nuestra memoria, ¿cierto? Es importante. Es un día imborrable. En la cultura de Israel, el nombre de un pequeño era muy importante. Pues el nombre de un pequeño expresaba la identidad no solamente de ese pequeño, sino de la familia. No es como nosotros, ¿verdad? Que ponemos nombres bien extraños, ¿no? Que ya hay nombres prohibidos, porque luego nos pasamos, ponemos nombres bien raros y feos. Leonel, ¿verdad? Pero hay nombres realmente extraños. Entonces pero en Israel el nombre realmente era algo importante. Imagínense cuando Oseas escuchó estos 3 nombres. O sea, había sido algo muy fuerte para él que le dijera que se casara con una prostituta. Pero que le dijera, a ver, no le vas a poner nombre a tus hijos. Yo se los voy a poner y sus nombres van a ser estos. Seguramente Oseas dijo, a ver, señor, o sea, te pasaste con lo de la prostituta, pero que le ponga esos 3 nombres a mis hijos.
Creo que esto es algo muy fuerte. El primero, Jezreel. ¿Qué significa Jezreel? Significa dispersión. Y en Jezreel, lean Segunda de Reyes, capítulo 9 y 10, nos habla de la historia de un pueblo realmente idólatra y de un pueblo que está en total oposición a Dios. Y en Jezreel pasa algo. Jehú, por eso lo menciona ahí, Jehú se levanta, ¿sí?, para terminar con la idolatría que hay en ese lugar. Pero Jehú, ¿sí?, por instrucciones de Dios, mata al rey de Israel, acá. Y entonces él sube al trono. Pero todos dirían, oiga, pero pues entonces ahí dice que parece que Dios está enojado contra Jehú, ¿no? Porque dice que va a acabar contra su dinastía, ahí en Oseas, ¿no? ¿Por qué? Porque Jehú, te estoy contando la historia muy rápida, porque Jehú, al final, cuando leemos los últimos versículos del capítulo número 10, dice el Señor que sí, Jehú acabó con la idolatría de Israel, acabó con Acab, que era un rey muy malo, con Jezabel su mujer, pero Jehú, al final dice la palabra del Señor, que también hizo las cosas que Acab había hecho. También, al final Jehú también se desvía. Entonces, este lugar de Jezreel es muy significativo para los israelitas. Oseas lo sabe, Oseas lo conoce, porque es el lugar que señala la desobediencia de ¿quién? Del pueblo de Dios. Entonces, Jezreel también puede ser traducido como desobediente, ¿no? Ese era Jezreel. El segundo, indigna de compasión. Y el tercero, pueblo ajeno. Pero eso no tiene que ver simplemente con Israel, también tiene que ver con quién. Contigo, contigo, contigo y conmigo. ¿Somos desobedientes? Levante de aquí su mano quienes son desobedientes. Sí, yo también soy desobediente. ¿Quién de ustedes merecería llamarse indigno de compasión? Porque es rebelde y nada más acude cuando le conviene a Dios. ¿Quién de ustedes merecería llamarse pueblo ajeno? Estos nombres apuntan hacia el corazón roto de Israel, pero apuntan también hacia nuestro corazón roto. El Señor está furioso y lo expresa en sus nombres. El Dios del Evangelio, amigos, nos ama incansablemente, pero reacciona enérgicamente en contra de nuestro pecado. Escucha, esto no te va a gustar. El Dios del Evangelio nos ama incansablemente, pero reacciona enérgicamente contra nuestro pecado. La actitud de Dios no es pasiva ante el pecado, sino es totalmente activa. A lo largo de la historia de la redención vamos a ver esto, no solamente en Oseas. Por ejemplo, Ezequiel 28, va a aparecer ahí en pantalla, vean lo que dice. Sin embargo, ellos se rebelaron contra mí y me desobedecieron. No arrojaron los ídolos con que estaban obsesionados, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Por eso, cuando estaban en Egipto, pensé agotar mi furor y descargar mi ira ¿sobre quién? Sobre ellos. Entonces, si tú pecas y no te arrepientes, ¿qué va a pasar? Vas a tener consecuencias de lo que has hecho. Por ejemplo, si yo estoy teniendo relaciones sexuales y no estoy casado, ¿qué va a pasar? Nada, pastor, no me ha pasado nada. No.
Va a haber consecuencias. Y podemos hablar de muchas, pero sí las hay. Que nosotros te estoy poniendo ejemplos burdos, quizá. A ver, si busco un ejemplo más cristiano. Si busco a Dios simplemente porque me conviene. Si vengo aquí no falto a la iglesia, cada 8 días estoy aquí. Pero realmente no vengo porque quiero relacionarme con Dios, sino vengo porque me conviene, porque sé que si estoy aquí a lo mejor Él me va a tratar bien, me va a ir bien en la escuela, en el trabajo, todo. Si esas son mis motivaciones que me hacen estar aquí, ¿va a tener consecuencias? Sí, porque estás teniendo una relación muy superficial. Cuando vengan los problemas, ¿qué va a pasar? Te vas a ir. Una vida de rebeldía a Dios no pasa desapercibida por Él. Fíjense bien, Voy a repetir esto porque a veces pensamos que sí. Una vida de rebeldía a Dios no pasa desapercibida por Él. ¿Te gusta escuchar esto? ¿Te gusta escuchar al Dios que reacciona en contra del pecado? Las personas nos enojamos cuando Dios obra de esa manera. Porque pensamos que a pesar de que somos malos, Dios debe ¿de qué? De amarnos y tratarnos bien. Cuando pasa algo en nuestra vida decimos, Señor, ¿te pasas? Y el Señor te ve y te dice, tan cínico eres. En verdad sabes quién eres y aún así me estás diciendo que me estoy pasando. Aún así me estás reclamando. A pesar de cómo es tu corazón, ¿te atreves a decirme que no te amo? ¿Te atreves a decirme que estoy obrando mal? ¿Cuántos de nosotros pensamos que no merecemos la corrección del Señor? Nos negamos a aceptar en muchas ocasiones que parte del sufrimiento en nuestra vida es parte de nuestro pecado. No estoy diciendo que todo, aclaro. No estoy diciendo que todo, hay cosas que tú no puedes, que tú puedes estar bien delante de Dios, estás bien delante de Dios y aún así atravesar cosas difíciles. No estoy diciendo también, y de acuerdo seas, que el pecado también causa cosas malas. Entonces, ¿cuántos de nosotros reconocemos que por ser tan tercos y que nosotros sabemos que estamos mal, pero ahí estamos? Y a veces nos decimos, ¿y por qué me va tan mal? ¿Cuántos de nosotros podemos ver las implicaciones de nuestro pecado? Lo que está causando es, piensa, otra vez, voy a tu corazón. Piensa en esta mañana, piensa algo que yo sé que tú estás haciendo, que no es correcto, que va en contra de Dios y que tú lo estás ejecutando. ¿Puedes ver las consecuencias que está pasando con esto? En los siguientes meses vamos a ver a través del libro de Oseas que el pueblo lo sabía y aún así seguía descaradamente desobedeciendo a Dios, no importándole. ¿Es Dios injusto en tratar nuestro pecado de esta manera? ¿Qué piensan? ¿Es injusto? No. La actitud de Dios, la actitud rebelde de Israel merecía el olvido de Dios, ¿cierto? Si somos honestos, ¿nuestra vida merece el olvido de Dios también? Muchos de nosotros vamos a ser llevados a lugares difíciles. Israel fue llevado al cautiverio por parte del pueblo de Asiria en ese tiempo. Muchos de nosotros vamos a ser llevados a lugares difíciles para experimentar la corrección de Dios. Porque somos tercos, porque somos soberbios, porque pensamos que podemos manejar nuestra vida como nosotros queramos y no tomar en cuenta a Dios. Y entonces nosotros empezamos a vivir, nos va bien y el Señor nos ve y nos dice, tengo que llevarte aquí para que entiendas
que no estás actuando correctamente. Y el Señor nos corrige. Como un padre corrige a sus hijos. ¿Quién de ustedes no corrige a sus hijos? ¿En amor? Vean lo que dice Proverbios 3, 11 y 12. Dice: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina ¿a quién? Dice, a los que aman. Como corrige a un padre a su hijo querido. ¿El Señor amaba al pueblo de Israel a través de Oseas? Sí. Pero lo tiene que corregir. Y tiene que tratar con él personalmente, tiene que ir a lo más profundo de su corazón, llevarlo a que ese pueblo se sienta realmente solo, sin salida, sin ninguna opción, para que se dé cuenta que necesita al Dios de Israel. Y entonces el pueblo de Oseas va a ser llevado a esa situación de desesperación, de angustia, de miedo, de temor, para que reconozca que necesita del Señor. Todos los que estamos aquí hemos experimentado eso, los que conocemos a Dios. Nadie ha venido al Señor y decirle: estoy bien, no pasa nada con mi vida, pero quiero conocerte. Todos, ¿verdad?, hemos venido al Señor siempre en una situación difícil. La pregunta en esta mañana es: ¿necesitamos la disciplina del Señor? Escucha bien, no digas sí antes de... Porque está difícil esta pregunta, ¿eh? ¿Estás dispuesto a entrar en la disciplina del Señor? Pues decimos así como temblando: sí. Dios le va a decir esto a Israel a través de Oseas. Y esto mismo nos dice hoy en esta mañana a nosotros. ¿Cómo responderemos ante la disciplina del Señor? ¿Con humildad o con soberbia? Hay dos formas de responder. Siendo humilde, reconociendo hoy en esta mañana, decir: es cierto, hoy yo quiero reconocer, pensando en ti, que mi vida necesita más de Él. Puedo analizar mi corazón y la verdad es que encuentro esto y esto. Necesito de Él. Pero también puedes reaccionar con soberbia, en que puedas decir: bueno, creo que el pastor dio una buena enseñanza, buenos tips para la vida, que necesita escuchar Jesús, que necesita escuchar Karen. Lástima que no vino, dicen alguna persona. Pero no piensas en ti. ¿Cómo vas a actuar? El pueblo de Israel respondió con soberbia, Cuando escuchó esto de parte de Oseas, ellos se rieron y dijeron: no, vamos a seguir viviendo igual. Merecemos ser olvidados para siempre por Dios, pero su amor no es así. Y esto tiene que ver con el punto número 3, lo asombroso de su amor. Vean lo que este pasaje, este versículo es hermoso. Dice: con todo, vean lo que dice: con todo, los israelitas serán tan numerosos como ¿qué? Como la arena del mar. Cuando lees esto y dices: ¿sabes, Señor? ¿Estás bien? Estamos hablando de que los israelitas, de que nosotros merecemos lo peor, pero después dices que serán que tú nos vas a bendecir, que serán tan numerosos como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Dice: y en el mismo lugar donde se les llamó, ¿qué dice? Pueblo ajeno, se les llamará hijos del Dios viviente. El pueblo de Judá se reunirá con un solo pueblo en Israel y nombrarán un solo jefe y resurgirán, ¿en dónde? En su país. El amor de Dios, amigos, vean bien, es tan asombroso que nos adopta como sus hijos a pesar de nuestra condición. Repito, el amor de Dios es tan asombroso que nos adopta como sus hijos a pesar de nuestra condición.
Si tú tuvieras que adoptar un hijo, ¿a quién adoptarías? Que fueras a una sala y vieras ahí a un niño bien portadito, que obedece, pero vieras a uno que anda ahí, está haciendo travesuras, vas a dar una patada. ¿A quién adoptarías? Vas a decir, no, que me dio una patada, no es cierto. Adoptarías al que está ahí sentadito, aunque estará peinadito de lado, de lentes, morenito. Y no adoptarías realmente al que tiene de camisa de cuadros, al travieso. No lo adoptarías, es la realidad. Pero Dios, ¿qué hace? Dios escoge al bien portado. Escoge al peor. Así es. A mí. Pero ¿por qué nos escoge? Porque Él quiso y porque ha hecho un pacto contigo y conmigo. Y Oseas nos recuerda esta verdad. Cuando dice, con todo los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. ¿A quién le dice estas palabras Dios? ¿Se acuerdan? ¿A qué personaje bíblico? ¿No lo recuerdan? Abraham. Que ahí es donde inicia el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Dios le dice a Abraham, ustedes van a ser mi nación. ¿Por qué? ¿Porque era la mejor nación? Porque Él quiso. Y le dice a Abraham, tu descendencia va a ser tan numerosa como las estrellas que ves en el cielo. Así es que Oseas nos va a recordar esta historia que está en Génesis capítulo número 15, cuando Dios se encuentra con Abraham y le dice, yo voy a ser tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero veamos, fíjense, aquí lo interesante es porque Oseas nos está llevando ese pacto, porque quiere que recordemos cómo Dios construyó ese pacto. Vean lo que dice Génesis 15, 5. Luego el Señor lo llevó afuera, estamos hablando de Abraham, va a hacer un pacto con él. En el Antiguo Testamento acostumbraban a hacer eso. Vamos a hacer un pacto. ¿Qué es un pacto? Un contrato, un acuerdo, ¿no? Y fíjense lo que dice. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como. Además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó al Señor, ¿cómo sabré que voy a poseerla? O sea, está Dios y Abraham dice, ¿cómo voy a saber que este pacto es cierto? Tú dices que tú vas a ser mi Dios, que tú me vas a amar toda la vida, pero vamos a cerrar esto con un pacto, con un acuerdo. ¿No? Desconfiado como siempre, ¿no? Vamos a firmarlo. Firmando, ya ni tú te echas para atrás, ni yo me echo para atrás. Vamos a firmarlo. Y entonces el Señor le dice, está bien, vamos a hacer un pacto. Y le dice, tráete una ternera, una cabra, un cordero, que eso es lo que se acostumbraba, ¿cierto? En el Antiguo Testamento para cerrar el pacto. Pero vean lo que pasa allí. Voy a leer en el versículo 10, aparece quiero en pantalla. Abraham llevó a todos los animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. Esto era común en un pacto, poner animales. ¿Por qué los partía? ¿Alguien se acuerda? Porque eso significaba que si alguien no cumplía, como dice el chinito, cuello. Y partían los animales para decir, si tú no cumples, así vas a quedar destrozado. Y Abraham dijo, pues dale, vamos a ver cómo nos va, ¿no? Dice, y las aves comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Pero vean lo que pasa.
algo que Dios está controlando. Dice, al anochecer Abraham cayó ¿en dónde? ¿En qué? Y lo envolvió en una oscuridad aterradora. O sea, él se durmió. Iban a hacer el pacto, iban a firmarlo, pero Dios tenía todo bajo control. Hizo que Abraham se durmiera. Vamos a ver por qué. Cuando el sol se puso, dice el versículo 17, y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante. Vean lo que dice, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. Esto no era común. Dice una hornilla humeante y una antorcha encendida. Estaban los animales. Cuando había un pacto, las personas lo firmaban, y una forma de firmarlo era que tenían que pasar para representar esto, de que si alguien incumplía la parte, ¿qué iba a pasar? Bueno, pero Dios no deja que Abraham pase. Por eso se duerme. ¿Y quién pasa? ¿Quién pasa? Dios. Por eso dice que una hornilla humeante y una antorcha. ¿Se acuerdan que la antorcha siempre va a ser representativa porque el fuego representa a Dios? Cuando el pueblo sale de Egipto, ¿se acuerdan cómo los acompañaba con fuego de noche y una nube de día? Entonces, quien pasa es ¿quién? ¿Qué está diciendo con esto Dios? ¿Qué va a pasar si Abraham no cumple? ¿Va a ser él el que va a morir? No pasó. Dios le está diciendo en su amor, vean qué amor tiene Dios por Abraham. Lo ve y le dice, Abraham, yo sé que tú vas a fallarme. Yo sé que tú vas a la primera de cambios vas a desobedecerme. Si yo hago que tú pases por aquí, te voy a acabar. Yo voy a pasar por ahí. Él está diciendo, si tú no cumples este pacto, yo pagaré con mi vida, no tú. Y eso fue lo que pasó. Nosotros no cumplimos con el pacto, pero hubo alguien que murió por nosotros para que ese pacto fuera cumplido. ¿Quién fue? Jesús. Oseas recuerda, y Oseas, sí, nos recuerda este pacto sin Abraham, pero nos recuerda también y apunta hacia el pacto supremo que es en Cristo Jesús. Ese Dios que dio la vida por ti y por mí. Ese Dios que nos ama tanto, que hizo que nosotros no mereciéramos la ira de Dios, sino que Él la experimentó. El castigo que tú y yo merecíamos, Él la sufrió en la cruz. Por eso el Señor en la cruz dice, Elí, Elí, lama sabactani. ¿No? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dicen los estudiosos que fue el momento en que Él sintió todo el pecado de la humanidad, recibió toda la ira de Dios, pero la recibió por ti y por mí. Nuestra sangre no fue derramada, fue la sangre derramada ¿de quién? De Cristo. Oseas, amigos. Oseas es el verdadero Jesús. Oseas se casa con una prostituta y da su vida para ella. Pero Jesús es el verdadero Oseas, que no solamente se casó con su iglesia, sino que dio la vida por ¿quién? Por ella. Dice Gálatas 3, 25, 26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido ¿de quién? De Cristo. Ya que no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús.
Y si ustedes pertenecen a Cristo, son de la descendencia ¿de quién? De Abraham y herederos según la promesa. ¿Es asombroso el amor que te tiene Dios? ¿O no? ¿No te sorprende? Oremos, amigos, para que realmente este amor en estos últimos domingos seamos sorprendidos por ese amor, que tú puedas ver cómo el amor hacia ti es incondicional y que podamos pedirle a Dios en esta mañana que no le amamos lo suficiente, pero fíjense que a pesar de eso, su amor es suficiente para perdonar.